Cuando hablamos de las realidades migratorias en las fronteras, podemos enumerar una larga lista de conceptos, datos, características y todo tipo de análisis. Sin embargo, son las voces mismas de las y los migrantes las que humanizan estas realidades, porque no estamos hablando de cifras, hablamos de personas. Por eso, en este quinto capítulo de la cuarta temporada de No hay trato con la trata, abrimos un espacio para esas voces que a través de sus testimonios nos ayudan a comprender, a humanizar las realidades que atraviesan las fronteras. Hoy escucharemos dos testimonios que nos permitirán asomarnos a las experiencias de quien solicita asilo y de quienes ha sido reconocido como refugiado. Sus historias muestran un rostro de la migración forzada. Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Hola, soy Alessandra Santopadre, responsable del programa de migrantes, refugiados y buscadores de asilo de la Diócesis de Montreal. Soy Eva Rodríguez, gerente de la Estrategia de Educación y Prevención de la Trata de Personas del Mary Ward Center. Y yo soy Daniela León, periodista y miembro del equipo de CHHA 1610 AM. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición. Vamos adelante, Eva. Sí, señora, este programa es posible gracias al trabajo conjunto entre CHHA 1610 AM, La Voz de la Comunidad y el Mary Ward Center, una red de radios comunitarias aliadas que difunden este mensaje a lo largo de América Latina, comprometidas con la comunicación con perspectiva de derechos y de justicia social. Por eso, una vez más, y como lo hacemos en cada programa, queremos agradecer la difusión y el compromiso de esas radios y redes aliadas. Empezamos por agradecer a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la sección América Latina y el Caribe. También agradecemos a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM que transmite en Colombia. También a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara, que nos transmite en México. A Radio Progreso, que nos transmite en Honduras. Y también al programa Amanecer Ranchero con Félix Grande, que nos transmite en otras partes de Canadá. No solamente las radios se unen, sino también los colaboradores, y tenemos una colaboradora permanente que ya nos ha saludado, Alessandra. Gracias por estar aquí, bienvenida una vez más y también por traernos estas voces de las que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias. Y en este año hemos hablado sobre la migración y el cruce de fronteras. Y hoy vamos a hablar de quienes han arribado a los países de destinos, en casos de personas como aquí en Canadá. Tenemos dos testimonios, uno de una persona que recién llegadas como solicitante de asilo, pero después de la entrevista va a estar rechazadas, y otro que está esperando todavía de ser reunido con su esposo porque su niño lo extraña. Pero antes es necesario entender qué es el refugio y cómo se vive en Canadá. Sí, señora. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña introducción, yo con las realidades a nivel global y a nivel de Canadá. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados afirma que en 2024 habían 122.6 millones de personas desplazadas forzadamente en el mundo. De ese total, 47 millones son niños y niñas. 37.9 millones son personas refugiadas, es decir, personas que están afuera de sus territorios nacionales, y 8 millones buscan asilo en otros países. Los 4 países expulsores son más grandes, la República Árabe de Siria, Venezuela, Ucrania y Afganistán. Las 5 repúblicas, países receptoras más grandes de refugiados a nivel internacional son Irán, Turquía, Colombia, Alemania y Uganda. Esos 5 países han recibido al 32% de los refugiados globales. Y se ve claramente que, contrario a lo que se dice,
Países vecinos y que no son parte del norte poderoso son los mayores receptores de refugiados o están dentro de los mayores receptores de refugiados, recibiendo el 69% de las personas refugiadas en todo el globo. Importante mencionar también que 4.4 millones de personas no cuentan con un Estado que las reconozca como personas refugiadas o en condición de asilo. Y ese es uno de los casos que vamos a escuchar hoy. Y hablemos brevemente de qué es lo que pasa en Canadá. A marzo 31 de 2025, este año, se registró un total de 29.475 nuevas solicitudes de refugio, personas que buscan refugio en Canadá, de las cuales el país aceptó 12.306. Esto es menos del 50%. Y le dijo no rotundo desde el primer momento a 3.583 de estas solicitudes. Con estas 29.000 nuevas solicitudes, completó un total histórico de 280.825 solicitudes pendientes por resolver, que aún tiene en proceso en sus gavetas. Han estado realmente eso en las noticias de todo el país, creo, cómo se ha tardado los procesos migratorios, Eva. Y queremos también tomarnos un pequeño momento para comentarle a la audiencia o para refrescar nuestra memoria sobre lo que es el refugio, ¿no? Queremos aclarar el concepto, decirles que según la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona cuya vida esté en peligro en su propio país tiene el derecho de solicitar protección y asilo en otro país. Canadá es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y lo dice en sus documentos, respeta el derecho individual de cada persona a solicitar asilo. En términos generales, entonces, se dice el gobierno de Canadá ha establecido un sistema para que las personas puedan evaluar y determinar sus solicitudes de asilo. Una vez que una persona es solicitante de asilo, pues accede a varios derechos. Uno de esos derechos es la no devolución, es decir, que usted no puede ser deportado o deportada, devuelto a su país, si es que su vida o su libertad está en peligro, ya sea por su raza, por su religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u por opiniones políticas. Este es un derecho fundamental de todos los refugiados y las refugiadas solicitantes de asilo. En Canadá, mientras tanto, también se espera, mientras usted espera una respuesta sobre su solicitud de asilo, no puede ser deportado a su país de origen, incluso si entra y su visa o permiso de entrada pues no le permita en términos generales quedarse, la misma solicitud de asilo pues garantiza que usted no sea devuelto. Al mismo tiempo pues se habla de la no penalización de esa solicitud. Se habla también de un derecho a la identidad oficial, es decir, a un documento de identidad que le permita tener una estancia en el país donde solicita asilo, en este caso Canadá. También otro derecho de un solicitante de asilo es no ser discriminado. También acceder a servicios bancarios, servicios de salud, empleo, educación, libertad en la circulación, acceso a la justicia y también tener prestaciones de asistencia social. Después de ser un solicitante de asilo, cuando ya se establece como refugiado, además adquiere el derecho a la residencia permanente o ciudadanía y también a la reagrupación familiar. Y de esos temas, de lo que pasa entre la letra y el hecho, vamos a estar platicando más adelante. Sí, le dijiste muy bien a Eva y Daniela, y escuchándolos y pensando al testimonio de la chica que vamos a escuchar ahora, una mujer muy, muy valiosa, muy fuerte, que desde Togo llegó en Centroamérica, Suramérica, pasó países y llegó aquí y todavía se encuentra ahora en una situación que después de años, un rechazo, con miedo de regresarse en su país, donde recibieron amenaza de muerte, de regresarse en un país de tránsito que Canadá considera seguro, pero allá no es seguro, porque hasta allá, mirando sus papeles, cuando vino y llegó en nuestra casa de acogida al Ponte, aquí a Montreal, nos mostró que el país de tránsito, en este caso México, le había preparado una carta que la vida de toda la familia está en peligro allá. Y no, Canadá quiere regresarla por allá. Y entonces, escuchando su historia, acompañándola en ese año, y
fue en su casa, comiendo con ellos, preparándolos a la entrevista, cuando ellos logran llegar en un país y finalmente empezar a vivir en paz, no. Esto se le quita porque la persona que se le hace la entrevista en 2 horas puede decidir de ellos. Esto es algo que mata la esperanza, pero prefiero dejar la voz a esta mujer y después vamos a comentar. Vamos a dar paso entonces al testimonio. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Ustedes? Muy bien, gracias. Mira, yo quería saber un poco si puedes contarnos desde cuándo saliste de tu país, todo tu camino y recorrido migratorio hasta llegar aquí a Canadá. Ok. Bueno, voy a decir, yo salí de mi país de 2015, noviembre, para llegar a México. Y cuando nos llegamos a México, nos empezamos una vida muy difícil, aunque nunca nos imaginaba que así fuera ese país. Y nos quedamos ahí como 7, 8 años y con mucha violencia, porque yo vandé a la calle. Cada calle donde tú pones tu puesto, la gente tiene que venir para decirte, no, aquí es nuestro territorio, tú no puedes trabajar aquí, tengo que pagar nosotros también, con mucha violencia, a veces con tiro de balazo. Y de ahí nos decidimos, no podemos seguir con esa violencia todos. Y además también desde que llegamos somos música, nos tocamos nuestros tambores. Ahí nos encontramos un chico que nos está diciendo, yo me gusta mucho música de ustedes y yo quiero ayudar a ustedes para trabajamos juntos y todos. Y de ahí poco a poco él gana nuestra confianza y nosotros también le damos mucha confianza él a pensar a todo lado con nosotros. Pero después dimos cuenta que esa señora es una mafio delincuente que vende la droga y quiere meternos. Y a veces a nuestros festivales, si nosotros estamos bailando, él aprovecha para vender. Y un día me di cuenta que él son narcos y ya de ahí empezaron a amenazar. Y un día vení a mi casa con pistola, amenazar yo y mi esposo, nos dijeron que no podemos salir de su vida. Nosotros le debemos la vida, no puedo. Y de ahí nos fuimos a hacer una denuncia. Cuando yo hice la denuncia, y nos da una carta para decir, ok, usted ahorita cámbiate a otro estado para que él no sabe dónde están ustedes. Y de ahí nos cambiamos y después, poco tiempo, nos recalizaron otra vez. Y nos está diciendo, usted no puede ir a ningún lado, aunque si no fuera de país. Entonces, si yo sabe todas las posiciones de ustedes, y un día me llamó así, ya que yo sabe dónde está usted, ahorita mismo vengo a matar a ustedes. Y yo le digo que no, esa no puede pasar. Y nos recurrimos ahí con la policía. Y la policía dice que no podemos hacer nada, no podemos seguir ustedes. A lo mejor usted tiene que cambiar otra vez. Y de ahí nos decidimos de ir hasta el norte del país de México. Y de ahí la cosa está más peor. Y desde que llega el COVID también y todo está muy difícil a nosotros y ya nos decidimos de venir en Canadá. Entonces nos llegamos aquí en Canadá el 15 de enero 2023 y de ahí nos empezamos, nos recibimos bien la migración de aquí, todo va bien por nosotros. Nos encontramos las organizaciones, los PON, que también nos echan mucho mano, que nos guían mucho de todo nuestro camino. Y de ahí nuestra vida cuenta con mucha seguridad y estamos muy felices de todos. Y desde que empieza nuestra vida otra vez difícil de migratoria, el tiempo que nos rechazaron, porque cuando llegamos nos pedimos asilo. Y ya de ahí nos rechazaron. El asilo fue rechazado de agosto 2024. ¿Cuándo ustedes tuvieron la entrevista? ¿Cómo pasó la entrevista? Nos pasamos la entrevista de 31 de mayo 2024 y de ahí la entrevista fue muy difícil a nosotros porque todo lo que nos está preguntando, nos está diciendo, ellos no quieren escuchar.
Y de ahí todo lo que decimos, no, las cosas no fueron así. Ellos saben que México está un país peligroso, pero dice que hay una ley aquí. Si tú tienes algunos documentos de México, venir aquí no te va a aceptar como asilo. Entonces de ahí, después de 3 meses que nos mandaron las decisiones que nosotros no somos personas a proteger, que no, nuestro asilo fue rechazado. Y de ahí nos empezamos con una situación muy difícil moralmente y todos, la verdad, todo está muy complicado a nosotros. Siempre me siento muy mal porque no sé qué día me va a decir vete del país. Nos hacemos control judicial, apelación fue rechazado con misma decisión y ahorita nos metimos control judicial, pero el control judicial aquí dice que no creo que esa va a avanzar, que nunca no acepta ese control judicial. Entonces ahorita estamos aquí, una piel adentro, una piel afuera. No sé si nos va a dejar vivir al país, no sé si un día nos va a decir de interdicción de territorio, no sé. Entonces ahorita la verdad no somos felices. Las cosas fue muy complicadas y cada vez nuestro corazón, no sé cómo decir, nuestro corazón toca muy fuerte. No sé qué día te va a mandar algo de ir de aquí. Entonces, porque en nuestro país tampoco no podemos regresar, porque nos fuimos la violencia, también la persecución y la prejuicio también ahí. Y de ahí nos fuimos a México. Mira, México tampoco. Y aquí que creímos que nos va a recibir, y ellos nos recibieron, pero después dice que porque nuestro documento que tenemos a México, por eso no podemos aceptarnos aquí, pero nuestra vida corre peligro ahí. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir un país que hay tanta violencia? Ellos saben bien la verdad que México fue un país más peligroso del mundo, pero ya así fue nuestro poco camino, si no podemos contar todos, pero lo necesario que ya contar a ustedes. Muchísimas gracias. Cuando las voces hacen que los números tengan rostros. Sí, este es un ejemplo. Esto es. Y de hecho, fui a visitar la familia la semana pasada porque le dijeron que en otra provincia puede ser que el proceso de última instancia siga más rápido y entonces al final de este mes toda la familia se va a cambiar y se va en Alberta con la espera que allá las cosas siguen más rápido y que puedan tener buena solución. Entonces, otra vez son obligados de emigrar, de cambiarse, de empezar todo, una nueva vida, nueva escuela, nuevo trabajo, nuevo idioma, en la espera que todo siga bien. ¿Hay algún elemento adicional del contexto de este testimonio que pues en 6 minutos es muy breve la forma de contar, pero alguna parte del contexto que nos pueda ayudar a comprender esta realidad de mejor manera, Alessandra? Sí, como escucharon, ellos son músicos y entonces y aquí con la gente de sus países empezaron a crear grupos musicales. Nosotros también los invitamos a nuestros eventos, tocando, cantando, y ellos en su país eran músicos, pero un músico social. Y por eso que con canciones que estaban contra el gobierno, fueron obligados de fuir porque perseguitado. Y pasando por México, las 2 niñas nacieron en México, en las temporadas que ellos vivieron en México. Y no le dieron la ciudadanía, pero le dieron una residencia permanente. Y ese documento que se hace fuerte el Canadá diciendo usted tenía a las niñas residente permanente y entonces tiene que regresarse en México. Y también, como escucharon, en México fueron amenazados, se cambiaron y no está seguro porque la gente que lo persecutó también en su país lo encontró allá. Y
Y la verdad, cuando estuvieron con nosotros en nuestra casa, con mucha tranquilidad, hicieron todos muy bien, le encontramos la casa, fueron bien recibidos, la escuela, ellos trabajaban los dos, las niñas aprendieron el francés muy bien y felices, y hasta cuando tuvieron la entrevista y que no salió bien. Ay, Alessandra, ¿qué tan frecuente es que se presenten estos casos de rechazo para los buscadores de refugio? Bueno, hace años la mayoría fue aceptado. Todos los que pasaron en nuestra casa, y nosotros recibimos en nuestra casa de acogida 750, 60 personas de 62 países diferentes, de Nigeria, Congo, México, Haití, Colombia. Entonces no lo voy a elencar todos, pero de todo el mundo. Imagínate 62 países diferentes. Y de todos esos, el 98% fue aceptado. Y es cierto que desde cuando salió Trump, vimos que gente que pasó por México, pasó por Estados Unidos, o que tiene un pequeño documento de México, de Estados Unidos, se ve rechazados y deportados en esos países, sobre todo en México. Y entonces vemos que la aceptación cambió mucho en esos últimos meses, podemos decir así, desde cuando empezaron también todas las deportaciones de Estados Unidos hacia el sur o hacia al Sudán. Supe ayer que gente de Estados Unidos fue enviada y deportada en Sudán. Es horrible lo que está pasando. ¿Y eso recientemente? Sí, tuve una reunión ayer con la frontera de México y Estados Unidos y El Paso y Ciudad Juárez, donde había una persona que estaba en un centro de migración apoyando y acompañando, y la gente tiene miedo porque también si está allá con documentos regulares para su proceso, tiene miedo que al salir de su oficio afuera hay el ICE que lo embarca y lo deporta. Wow. Sin mayor pregunta tampoco, claro. Sin preguntar, sin nada. Y entonces, ¿desde cuándo empezó esta política? También dimos casos que nosotros estamos acompañando que más fácilmente de antes puede ser rechazado y deportado. Sabiendo que desde unos meses, días, también la política por los solicitantes de asilo aquí en Canadá está cambiando. Ya tener miedo porque ya se quitaron los 14 días, ya se hace una demanda después de un año que está en el territorio, está rechazado, si entra por los bosques y maneras irregulares, ahora los 14 días donde estás escondido ya no sirve para nada, y cuando presenta tu demanda pasa inmediatamente a la última instancia antes de ser rechazado, ni puede más depositar asilo. Alessandra, ¿a qué te refieres con los 14 días? Antes había una política de cuando cerraron el camino Roxham y de cuando el Canadá decidió de avalerse del tercer país seguro como Estados Unidos. La única manera, desde cuando se cerró Roxham y todos los pasos irregulares, decían, ok, si entran en manera irregulares, no en una puerta de entrada como el aeropuerto o en una puerta terrestre, mas para los bosques, tienes que estar escondido por 14 días y al 14 días sales y puedes pedir asilo, pero tienes que probar que ya viviste 14 días. Y esto dio adito a muchos tráficos, gente que estaba tratada y escondidas, donde para darle como protección por 14 días le hacían hacer otro. Ahora el Canadá dice, no, esta regla no sirve a nada. Si entra, no importa, en un proceso irregular, en una puerta de entrada irregulares, ya no puedes pedir asilo y va directamente a leer que es la demanda antes de ser reenviado, rechazado,
la única manera para depositar una demanda de asilo es al aeropuerto, y tampoco está seguro, o a una entrada regular es como terrestre, sabiendo que no tienes que estar pasado por Estados Unidos, no tienes que pasar por México, tienes que tener una familia aquí, entonces te va a dar asilo, o también enviar niños menores no acompañados. El Canadá tiene la obligación de acogerlo, y ahora los niños se llama niño de pasaporte. El pasaporte para toda la familia para ser aceptados es enviar los niños menores y después los niños hacen la reunificación familiar, que pero toma años. O sea, Alessandra, digamos, como haciendo una conclusión, la independencia, la soberanía, la independencia de Canadá en estas decisiones como que no es tan evidente, ¿no? Como No. que todavía los países siguen dependiendo de lo que el hermano mayor determine y entonces los países empiezan a moverse en el mismo sentido, incluso cuando existen todas estas contradicciones entre los dos países de tipo económico, pero cómo se sincronizan en estos temas, ¿no? Muy Sí. sincronizados en este tema. Son muy Yo tengo, sincronizados y cuando tú los escuchas, escucha solamente la seguridad de nuestro país. Entonces, la primera cosa importante es mantener nuestras fronteras seguras, segurizar. No se habla de acogida, no se habla de derecho, no se habla de ofrecer la posibilidad a esta gente de un país seguro donde puede vivir y se criminaliza a los migrantes porque después ellos son, si hay falta de trabajo, si hay falta de casas, si hay problemas en la escuela, si no hay, es siempre porque hay muchos migrantes y se culpabiliza a esta gente. yo, me pregunto qué pasa con todos estos acuerdos de los que Canadá es signatario, donde garantiza los derechos, todo esto que leímos casi como un poema al inicio del programa, que se sostiene pues en papel, pero pues nos ha mostrado, las voces nos muestran que esto no se sostiene en la práctica, pero ¿qué pasa? ¿Se puede apelar a estas decisiones que pues atentan contra sus propias políticas en las que ellos han, o sus propios acuerdos que ellos han firmado? Cierto que ellos firmaron acuerdos después por la seguridad, por regularizar, para todas esas buenas palabras, pones reglas, límites, no dices no aceptamos, pero dices para ser aceptados, esos son los pasos. Y entonces limitan las posibilidades de entrar, de acceder y de tener esa puerta abierta como era antes con los caminos Roxham, con todos los caminos irregulares, que pero abrió puertas y caminos. Ahora no dice no aceptamos, pero dice esas son las reglas que ponemos para aceptar y para securizar, para regularizar y después las palabras más bonitas para dar a toda esa gente un buen acompañamiento, una buena integración, para acompañarlo más. Entonces, los números se reducen para decir los que entran lo acompañamos bien, que pero no es cierto tampoco. Sí. Bueno, tenemos otro video interesante y será que entonces empezamos a introducir el tema, porque este es un caso de una familia completa, padre, madre, 2 hijas, que están acá, que están viajando desde México, buscando el refugio, buscando la protección. Sin embargo, en no todos los casos tenemos familias completas, ¿no? En muchos casos, por las dificultades del conflicto, a veces tenemos que decirlo, incluso hasta por los costos que tiene migrar o salir del país, sale una persona, la persona en riesgo, la persona más amenazada, dejando a sus familias y separándose de sus familias. Y para introducir el siguiente video, tal vez también podemos mirar un poquito lo que es ese contexto general de lo que se llama familias separadas por procesos de refugio, por procesos de asilo, pero buscando la reunificación familiar, volver a estar juntos y
e iniciar una nueva vida, ¿no? Esa es una de las prioridades para las familias refugiadas y asiladas. Sin embargo, los procedimientos de reunificación familiar son de los más complejos. Dentro de las barreras que enfrentan las familias buscando reunificación familiar, contamos algunas como los procedimientos son complicados. Las personas, ya hemos dicho en muchos programas, vienen de un marco legal que conocen en sus países y tienen que aprender un nuevo marco legal. Y estos procedimientos de reunificación todavía son más expeditos, más complicados, distintos, nuevos. Existen las barreras financieras. Ya lo mencionaba, es el costo del viaje de una persona, pero de los otros familiares, el tiempo que para unos países el tiempo para los procedimientos son demasiado cortos y las familias no alcanzan a reunir la documentación. Se trata de familias conciliando documentos en por lo menos 2 países y por lo menos 2 idiomas distintos, ¿no? Para presentar y cumplir con lo que se les está exigiendo. En otros casos, los tiempos son demasiado prolongados, se inician unos procesos de los que reciben algún aviso cada año y medio. Las diferencias legales y culturales en la definición de la familia. Nosotros movemos en un esquema de familia nuclear, pero hay muchos países y muchas comunidades que se mueven en uno de familia extensa, que no alcanzamos a comprender y que no está contenido dentro de la legislación. Familia parental versus familia liderada por cuidadores. Estos, por ejemplo, hijos que no fueron criados por sus padres, pero que los criaron los abuelos o los tíos o un familiar cercano o hasta un amigo de la familia que fue quien se encargó de su crianza. El tema de la familia heterosexual versus la familia homosexual, por ejemplo. El Foro Global de Refugiados en 2023 inició un proceso convocando por la reunificación familiar de 1 millón de familias separadas en todo el mundo, con una meta de que fueran reunidas en el 2030. Y para hablar concretamente de lo que pasa en Canadá, el gobierno reconoció en 2023 también que de los casos de reunificación familiar que está tratando, 68% eran reunificación de parejas, esposos, parejas viviendo en unión civil, en unión permanente. 28% eran de reunificación con padres, madres, abuelos, abuelas. 5% eran de reunificación con personas dependientes, hijos, hijas o personas que se criaron. No es fácil encontrar el número de casos que Canadá está tratando en este nivel de reunificación familiar, pero para ahí encontré algo en Estadísticas Canadá y menciona que en 2022 había 97.332 casos y en 2023 se sumaron 40.391 casos. Esto es algo para que nos pongamos en contexto también de la dimensión de familias separadas buscando estar juntas otra vez. También para entender de esas voces, decíamos, los testimonios nos ayudan. Alessandra, ¿nos puedes dar un poquito de contexto antes de pasar el testimonio? Sí, este video, siempre una familia que llegó en nuestra casa de acogida, mamá y 2 niños. Disculpa. Y entonces el papá se quedó atrás y después de años todavía, pero esta es una de las tantas familias, mujeres solas, embarazadas que llegaron sin esposo. Esto fue algo que me impactó. A veces es la mujer embarazada o mujer con niños que llegan y el papá se queda atrás. Esto es la mayoría de esos casos que nos tocaron, como el ejemplo de esta señora que vamos a escuchar. Vamos entonces con el testimonio y regresamos y platicamos un poco más al respecto. Las familias deben estar juntas. Los niños necesitan estar con sus padres. La presencia y el amor de los padres son preciosos para un niño. La pareja se fortalece cuando se apoyan mutuamente. ¿Lo sabías? Los hijos y cónyuges que viven en el extranjero pueden esperar más de 4 años para reunirse con un familiar que ha sido aceptado como refugiado en Canadá. ¿Por qué ocurre esto? Porque el gobierno canadiense fijó el objetivo de niveles de inmigración para los refugiados y sus familiares en una cifra mucho menor que el número de refugiados solicitantes.
y el gobierno redujo aún más los objetivos para el 2025, lo que significa que los refugiados que solicitan hoy pueden esperar hasta el 2030 para ver a sus cónyuges e hijos. Buenos días, ¿cómo están? Vengo de Nicaragua, vine hace 3 años, vine con mis hijos. En ese momento mi hija tenía 4 años y mi hijo tenía 8 años. Lamentablemente no pudimos venir con mi esposo fue retenido en Nicaragua. Pasó 1 año para que nos aceptaran acá en Canadá, el proceso fue rápido para nosotros. En ese mismo momento hicimos la solicitud para la reunificación de mi esposo y en este momento estamos en espera de la residencia de todos y bueno, ha sido un proceso muy difícil para mí, para mis hijos. Para mí es muy importante la presencia de él, pues es un apoyo fundamental. Ha sido muy difícil y esperemos en Dios que pronto lo tengamos acá. ¿Hay una solución? El gobierno podría emitir permisos de residencia temporal para permitir a los familiares de los refugiados viajar a Canadá para que las familias puedan reunirse mientras esperan a que se tramiten sus solicitudes de residencia permanente. El ministro tiene poder para dar instrucciones para emitir permisos de residencia temporal a los familiares de los refugiados. La gran mayoría de los miembros de la familia vendrán a Canadá en algún momento. Es mejor para todos que vengan lo antes posible. Canadá tiene la obligación legal, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, de reunir rápidamente a los niños con sus padres en Canadá. Actívate. Los testimonios son herramientas que nos permiten entender el tema de la separación. Yo creo que a veces puede quedar como una declaratoria lo que decimos, pues, ¿qué es la separación, no? Y estas voces nos dejan entender ello. ¿Nos puedes explicar un poco más de esta campaña, Alessandra? Sí, esa campaña surgió gracias a un grupo, porque en todo Canadá se está viviendo este fenómeno del tiempo antes de reunir familias. Y entonces queremos movilizarnos del este al oeste, del norte al sur, para decir si tienes que hacer algo. Y hicimos este video en 3 idiomas, inglés, francés y español, justamente para intentar de llegar a más gente posible. Seguramente para que todo el mundo se active. Cierto, los procesos están muy largos. Esta señora es un año y medio que empezó, pero yo me acuerdo, yo sé que hay la primera familia mujer con 2 niñas. La tercera nació aquí con 6 años y todavía su esposo no ha llegado. Y entonces no es algo que pasa 1 año, 2 años. Puedes esperar hasta 6 años antes de la reunificación familiar. Por eso que los que se pide seguramente dar a esta gente que todavía está afuera la posibilidad de venir con un permiso temporales, ¿cierto? Los permisos temporales no le da todos los derechos de un residente permanente, pero en la espera puede estar con sus familias y hasta que los papeles de la residencia permanente sean aceptados hasta el final. Ese es lo más fácil, es lo más rápido, que está en el poder del ministro. La burocracia, puede ser que a veces esa gente está en todos los países del mundo. Es cierto que en unos países los documentos se producen más rápido, las cosas pueden ser más rápidas que en otros países. Hay más oficios de la Canadá que puede seguir adelantando, porque a veces los oficios de Canadá no siempre están en los países donde la gente se encuentra, pero una residencia temporal ofrece la posibilidad a la familia de estar reunidos. Y eso se puede hacer más pronto que se puede. Una vez que la familia aquí está aceptada y que avanza y submite una demanda de residencia permanente, ese es el momento
de reunificar las familias. Hay una parte del video en la que el video dice, de todas maneras van a llegar, ¿por qué hacemos que este proceso se dilate tanto, provocando pues tanto impacto dentro de las familias, ¿no? Creo importante mencionarlo porque la pregunta, que desde haciendo de abogada del diablo, sería como esta oposición que hay de la gente que dice, pero es que hay demasiados migrantes, por ejemplo, este argumento del diablo. Sí, Claro. todo el mundo dice que hay demasiado migrante, pero no es verdad. Si se miran los migrantes que llegan en otros países y los migrantes que están pasando ahora en el centro, en el Suramérica o en Europa, Canadá no es un líder de acogida en los números. Ya, y lo mencionaba en las cifras iniciales, ¿no? A esta gente, muchas personas que tienen una información es como, ay, los países del norte siempre resistiendo, y ya las cifras mostraban que el 62%, dijimos 69% de las personas refugiadas son acogidas por sus vecinos, por los países del sur. Entonces y 69% de las personas son acogidas por vecinos, por países vecinos. O sea, quienes viajan hasta Estados Unidos, hasta Canadá, hasta Francia, hasta España, hasta Holanda, hasta estos países, son menos del son el 31% de la población. Es que incluso para viajar, para tener un refugio tan lejos, se necesita tener unos beneficios económicos para poder comprar un tiquete, por ejemplo, Sí. o pasar por todo el procedimiento de solicitud de asilo, que es pide el asilo desde tu país y reza porque los 4 años que buscas pidiendo asilo no te pase nada. Allá mientras te conceden el asilo. Y además, Alessandra, para aportar a esta conversación, como yo me la paso investigando y buscando información, es gracioso encontrar, por ejemplo, a Canadá como uno de los casos que se colocan como ejemplos en materia de reunificación familiar, ¿no? Entonces, estaba buscando información sobre este asunto y estaba Chile, Estados Unidos, España, Canadá, Estados Unidos y Canadá como líderes en programas de reunificación familiar, y vemos lo que está pasando por este tiempo. No, mire, yo creo que es el momento de avisar a la gente, estamos informando. Cierto, Canadá tiene muchos elementos positivos que en otros países no hay. Esto no se puede que olvidar cuando una vez está aceptado. Pero para venir, para llegar, para facilitar, no es así. No es así. Y también yo tuve un encuentro aquí en el Quebec con gente y estaba personas de Centroáfrica que me dicen, no, yo vine aquí como periodista en Quebec porque tenía el idioma francés y cuando me encontré así, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Ese sueño de Canadá no es así. Eso es cierto, se tienes que ser claro, no es así con los temporales, con los solicitantes del asilo, con los refugiados de los sponsorship, del apadrinamiento. Ahora salió otra vez que Quebec ha hecho una campaña para cerrar ese programa hasta 2027 y yo recibo llamadas diarias porque podemos, tengo un refugio, una familia que está afuera, quiere venir aquí. Yo le había dicho este año, todavía está cerrado, puede ser que en 2026, pero pasó ahora una red ministerial y salió ahora hasta 2027. Sí. Y entonces, y el Canadá, justamente como tú dices, Eva, para el sponsorship program era el programa mejor del mundo. Parecía que todo mundo tenías que copiar de Canadá, pero no es más así. Sí, es lo que decimos. Pénsale bien antes de venir. Sí, es lo que decimos en Latinoamérica, ¿no? En el papel las cosas funcionan muy bien, pero en la realidad los procedimientos marchan a un ritmo distinto, y ya mencionábamos el tema de los tiempos.
cuando no es que son demasiado acelerados y la gente no alcanza a tener el tiempo suficiente para reunir la documentación necesaria. Yo conocí un caso de gente viniendo de un pueblito muy pequeñito que fueron víctimas de una toma y hubo un incendio y hubo destrucción y no tenían documentación, por ejemplo, de los papás o la mamá, que era una persona muy de mayor edad, perdió sus documentos y los registros en papel que no podían reunir. Entonces, la cantidad de testigos para decir que conocían a esta persona, o sea, los procedimientos entre país y país cambian, todo no funciona como online, internet, así como está ahora que llegas y buscas, no es la realidad en todos los países. A veces la gente tiene que viajar horas o semanas o incluso a veces ni siquiera les es posible viajar a ese lugar porque es de donde salieron huyendo porque sus vidas corrían riesgo. Entonces, aunque los procedimientos en el papel sean supuestamente tan sencillos, en la realidad las situaciones son muy distintas. Y quiero mencionar otra cosa, Daniela, y en aras de informar bien, desafortunadamente también tenemos que ser como abogados del diablo, como tú decías, hay personas y hay familias que están siendo víctimas de estos procedimientos largos, dispendiosos, demorados. Van a llegar a estar juntos al final, después de 5 o de 6 años, ojalá fuera más rápido que tarde, pero también han habido personas que de manera desafortunada le han mentido al sistema, ¿no? Salían las noticias el año pasado de estas personas que venían y que cobraban una cantidad de plata para hacer pasar a otra persona a venir como su esposo o como su esposa. Entonces, esas cosas desafortunadas que hacen unos individuos, unos casos que no son la mayoría, pero que son unos casos muy concretos, son los que afectan a la gran mayoría. El tema del refugio, del asilo, de la protección de la vida es algo muy importante. Vidas corren riesgo. Las personas que vienen acá han perdido a seres queridos por causa de la violencia, por causa de la guerra. Entonces, quienes mienten y quienes quieren engañar al sistema están afectando no solo al sistema y la credibilidad, sino están afectando a quienes realmente necesitan estos beneficios, estos apoyos, estas ayudas, este soporte. Creo que esta acotación que haces es importante, Eva, porque cuando reflexionamos sobre la razón por la que existe el refugio como un derecho humano para la protección de la vida de las personas que se ven forzadas a movilizarse para proteger sus vidas o su libertad y que se ve afectado por, pues, ciertos casos aislados que corrompen el sistema, pero que además provocan un prejuicio sobre el sistema de refugio, pues daño inmenso el que se hace. Yo creo que mucha de la audiencia que nos escucha aquí en esta emisora y mucha de la audiencia que nos escucha a través de las emisoras aliadas tendrán alguna relación, algún conocido, algún familiar en casos ya sea como solicitantes de asilo o como refugiados. Y en esos casos, pues yo quisiera preguntarles a ustedes que están más involucradas con las organizaciones, la realidad que se está viviendo en este momento, en esta coyuntura, los últimos meses, a raíz de las presiones que hace Estados Unidos con las políticas migratorias, las presiones que ejerce sobre Canadá. ¿Cuáles son las recomendaciones que le darían informativas, al menos a personas que están en solicitudes de refugio o con refugio? Bueno, para los que están ya aquí esperando que se prepare bien la audiencia y la entrevista, porque las preguntas que le hace son muchas, muy detalladas y quiere averiguar si de veras usted dice la verdad. Esta gente está bien preparada a veces y quiere ver si lo que dice es cuando empiezan la misma cosa que dice al final. Entonces, se preparen bien con todos los documentos, todas las pruebas, todos los que logran llevar, lo traiga con ustedes y se hace ayudar de alguien a preparar su entrevista. Esa es la primera cosa. Segundo, lo que quiere pasar y venir aquí, se informe bien de las reglas que existen hoy, en ese momento, no hace meses. Y cierto que si hay familiares aquí que se informe bien, si esos familiares entran en la condición de familia que Canadá piensas y informe las familias de aquí antes de pasar la frontera, porque sea preparada, porque sea
preparada a acogerlo. Y por favor, yo sé que enviar los niños solos puede ser una opción para salvarse, pero no lo hagan. O se lo hacen porque hay una familia aquí o alguien de su familia que lo espera y que lo acompañe, porque reunirse con sus hijos o sus hijas puede tomar tiempo. Y no crea a todos los que le pasa un pasaje fácil diciéndole que sí es fácil, porque no es fácil. Gracias, Alessandra. Eva. Me colgué. Me quedé esperando. Me colgué. Daniela, sí, está cambiando tanto el panorama de la migración, del refugio, en dos sentidos. Primero, por todos los conflictos, por toda la persecución, por todos los megaproyectos amenazando, por todo este tema económico que está poniendo a las personas en el límite y que deciden salir para salvar sus vidas, para buscar mejores oportunidades económicas. En los casos de los migrantes, cambia en el sentido de que aumenta el número de personas saliendo de los países buscando oportunidades o para salvar sus vidas o para mejorar sus vidas en otros países, pero cambia también en el panorama de el cerrar oportunidades para estas personas, el cerrar oportunidades para trabajadores y trabajadoras que aportan a las economías, el cerrar oportunidades para quienes necesitan salvar sus vidas, para quienes necesitan salvar a sus familias. Entonces, el panorama, digamos que cambia en los dos sentidos y cambia de una manera no amigable en el sentido de la migración. Los países que más generan migración, que más generan guerra, que más generan ocasiones para el refugio, son los que cierran la puerta a quienes necesitan migrar y moverse. Veíamos en el programa anterior o hace 2 programas con las entrevistas que hacíamos en Colombia, en Ecuador, cómo llega y disminuye la cantidad de personas migrando, pasando el tapón del Darién, pero cómo aumenta, digamos, la agrupación de personas en el sur de Colombia, Ecuador, Perú, porque necesitan de alguna manera moverse para protegerse o para generar oportunidades para sus familias. Entonces el panorama de la migración cambia, pero también digamos que se presenta de manera amplia la solidaridad entre los países, ¿no? Nos decían ahora el sur migrando hacia el sur. Entonces, esa es una mirada también que cómo nos fortalecemos como regiones, cómo nos fortalecemos en cooperación. Somos una mano de obra de gran calidad que es subvalorada en estos países, porque el trabajador agrícola con gran tradición, con gran conocimiento, aquí gana el menos, el salario más pequeño, el salario más pequeño. Pero nosotros valoramos podemos valorar mejor esos talentos, podemos valorar mejor esos conocimientos, fortalecernos como regiones. Eso casi que ni siquiera es para que nosotros ciudadanos y ciudadanas del sur global, en el sur global o en cualquier lugar del planeta, pensemos en estos cambios de dinámicas mundiales, globales, económicos, políticos, sociales, cómo tenemos que pensarnos mejor como regiones, fortaleciéndonos, colaborándonos, siendo solidarios y mirando hacia la riqueza y las oportunidades que tenemos en nuestras regiones. Este programa se llamó Humanizar Fronteras, un desafío de las naciones, y nosotros somos parte de las naciones. Hablábamos el otro día con Eva y decíamos qué fácil es a veces que nos contaminemos de molestia o de xenofobia pues contra otras culturas. Y nosotros como migrantes, como arrieros, decía mi abuelo, arrieros somos, en el camino andamos, pues estamos constantemente moviéndonos y podemos hacer estas reflexiones solidarias primero, de nuestra misma migración y también empáticas con la migración de otros. Creo que esa es una invitación que hace este programa y que hacen estas emisoras. Y como ya saben, yo también hago de diablo cuando tengo que decirles del tiempo. Nos queda muy poquito para despedirnos, pero quisiera tener, ya que tenemos el espacio y el tiempo, permitir una reflexión final tanto de Alessandra como de Eva. Después agradeceremos a nuestras emisoras antes de despedirnos. Alessandra.
Bueno, escuchándolos también a ustedes, escuchando muchas historias de esta gente que está aquí entre nosotros, yo creo que no tenemos que deshumanizarnos, quitar la humanidad a lo que estamos haciendo y a esta gente. La búsqueda de una vida mejor, de protección, de trabajo, de vivir bien, es un derecho. A veces hay leyes que quitan ese derecho para que piensa a ellos mismos. Y entonces, si una ley no es humana, no es respetuosa, siempre en el sentido que todo el mundo se tiene que sentir bien, el país que acoge, como la gente que llega, pero no olvidarnos el sentido humano de esta gente, el derecho a una vida mejor y el sentido de acogida, de ser acogido y de empezar a vivir de veras. Y entonces, queridos ministros, queridos gobernantes, no se olvide que atrás de esos números hay vidas, hay historia, hay sueño, hay capacitación, hay deseos. Usted también con sus leyes puede ser la diferencia. Gracias, Alessandra. Eva. Mi mensaje es para las familias que están divididas, parte acá y parte allá, ¿no? Es de prepararse y de empujar con fuerza al derecho que tienen de estar juntas, al derecho que tienen los hijos de estar con sus padres, los padres de colaborarse mutuamente en la educación de los hijos, en el desarrollo de la familia. Y sí, también al gobierno de Canadá para que favorezcan este derecho, para que beneficien el derecho de los niños a estar con sus padres, a las familias de desarrollarse juntas y le permitan a quienes están migrando a contribuirle al país, que lo puedan hacer con más ánimo, con más corazón cuando están juntos los seres queridos. Entonces, tenemos familiares aquí esperando que vengan otros que están allá, y a los que nos escuchan en Latinoamérica preparando su venida. Hagan las cosas bien hechas, que este país, en medio de todas las cosas, no es perfecto, pero ofrece grandes oportunidades para los migrantes y refugiados que hacen las cosas bien hechas. Alessandra, Eva, muchísimas gracias. Yo nada más terminar e insistir lo que este programa insiste constantemente. Migrar es un derecho humano y migrar con dignidad no es un favor, es un derecho. Así que nos acogemos a eso y agradecemos nuevamente a las radios que permiten que este mensaje se distribuya en todo el continente, porque si el problema atraviesa fronteras, pues las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Por ello, agradecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, que nos distribuye en más de 1000 emisoras comunitarias. Asimismo, agradecemos a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM, que nos transmite en Colombia. También a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara, que nos transmite en México, Radio Progreso, que nos transmite en Honduras, y Amanecer Ranchero, que nos transmite en otras partes de Canadá. Muchísimas gracias también a todas las organizaciones que se suman a esta iniciativa linda que se emite cada segundo lunes del mes, en la que siempre estamos Alessandra, Eva y su servidora Daniela León acompañándolos. Nos vemos en un mes más, Eva, Alessandra. Nos vemos en un mes más. Que tengan un excelente día. Gracias a todos por su Gracias a todos.